Yo te voy a dar un superpoder. ¿Cuál sería? Poder es una enfermedad. Fantástico. ¿Yo? Gente, ¿cómo me les va? Mauricio Ginestra por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Quédate. En Lobo Morir Matando, nadie juega limpio todo el tiempo y todos creen tener la razón. Aquí el poder se mueve de formas muy particulares. La familia se respeta, la identidad no se negocia y quien no entienda esto, pues no dura. Hoy nos acompaña el primer actor Eduardo Yáñez. Él interpreta al azufrero, un hombre con una identidad muy particular, un humor filoso y una visión muy clara de cada una de sus prioridades. Precisamente de eso vamos a hablar hoy con Eduardo, sobre el poder, sobre las dinámicas de un hombre como azufrero y sobre cómo a veces en esta historia la forma de ser separa a los que mandan de los que creen que mandan. Eduardo Yáñez, qué honor tan grande tenerte aquí. Bienvenido a Quédate. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, el honor es para mí, que muy agradecido de que me hayan invitado para poder platicar un poco. Eduardo, el azufrero, un personaje que a mí me parece absolutamente encantador desde todas las formas posibles. Cuéntame para ti, ¿cómo recibiste a este hombre en tu vida? Mira, siempre la preparación de un personaje es complicada, ¿no? Uno tiene que buscarle los puntos que lo van a definir como persona dentro de la historia. Uno de los puntos más importantes es el interés. ¿Cuál es el interés, el goal de esta persona, la finalidad de su existencia? Y a mí me queda claro que Azufrero, de pronto voy a hablar como si yo fuera, y no sé, porque todavía hace poco terminamos las grabaciones y yo todavía estoy ahí con este cuate metido ahí en la cabeza de pronto, ¿no? Qué cool. Es difícil para mí. Es difícil para mí deshacerme de un personaje que me costó tanto crearlo, paso a paso, poco a poco. La información que yo tengo ahí es que el negocio al que el azufrero se dedica fue heredado desde sus padres y a mis padres se lo heredaron mis abuelos y pues siempre se dedicó a esto. Entonces no es tanto culpa de él que no haya tomado otro camino, sino que donde creció y bajo el entorno en el que creció y las personas que lo rodearon, pues fueron siempre las mismas que se dedican a este negocio del contrabando de armas, y esa es su forma de vivir. Pero también como ser humano es un hombre que está muy... carece de amor, porque él da mucho amor, por ejemplo, a sus hijos. Tengo 2 hijos, a mi madre, que ya sabes que acá entre nosotros los mexicanos el respeto a la madre y es la mayor autoridad, incluso por encima del padre, es muy fuerte. Entonces, eso Azufrero lo tiene muy claro, ¿no? Defender a su familia por encima de todo, de lo que sea. Pero le falta el amor, por ejemplo. Siempre le ha faltado la compañía de una buena mujer que lo hubiera podido ayudar a salir de este camino. Como no fue así, él es soltero, siempre ha vivido bajo el peligro de la traición, precisamente por el negocio al que se dedica, tanto como de las novias o amantes o esposas que haya tenido, ¿no? Y bueno, básicamente el azufrero es un hombre ambicioso, obviamente, que hará todo lo que pueda para lograr lo que él quiere. Y tiene una perspectiva de negocios muy grande. Por eso se empieza a envolver con personas que él de alguna forma, por ejemplo, está Hernando Cruz, que es una persona con la que me asocio, pero básicamente yo como que lo envidio, ¿no? Envidio en el entorno en el que él se mueve, que son pura gente muy educada, gente que estudió una carrera, gente que se ha graduado, que tiene contacto con
personas millonarias, empresarios, poderosos, y todo esto, el azufrero, por ser quien es, pues esa no es el tipo de personas con el que él se junta, digamos. Entonces, cuando conoce a Hernando Cruz y lo hace su socio, se asocian, empieza a ver el mundo que este hombre vive y es como algo que yo no tengo. Claro. Y es una especie de envidia, no en mala lid, sino una envidia normal, lógica, porque yo lo único que he conocido desde chamaco pues es el crimen, ¿no? Claro. Y este mundo, esta sociedad que es distinta a todas las personas que yo me rodeo, pues es muy llamativo, ¿no? El codearse con un político, codearse con un empresario importante, ver mujeres que tienen otro tipo de educación a la que yo estoy acostumbrado a ver. Y bueno, mayormente esto es el azufrero, ¿no? Claro, y hay algo que me encanta de este personaje y es lo frontal que es. Es un hombre absolutamente sin filtros. Él dice lo que él piensa, duélale a quien le duela, ¿no? Y a veces eso genera, o por lo menos a mí como audiencia, me genera como cierta ternura, porque es un tipo que dentro de todo hay como una ingenuidad que se siente casi como infantil, en cierto modo, de la mejor forma posible. ¿Qué tan liberador también para ti fue darle ese componente a él como de autenticidad tan pura, ¿no? Pues sí, es como tirarte a nadar en una piscina sin ropa, ¿no? Totalmente desnudo. Total. Cuando el azufrero se empieza a conectar con estas personas que ya mencioné, este tipo de vida que él no conocía, pues, repito, es como tirarte a una piscina sin ropa, hablando de la inocencia, ¿no? Porque tú crees que una persona que es educada no es corrupta. Y sin embargo, él se va encontrando con este tipo de personajes que están muy abiertos al negocio sucio y a enriquecerse ellos mismos de alguna forma. El poder es una enfermedad muy que se propaga muy rápido. Y el azufrero empieza a conocer todo esto y entonces él mismo se vuelve ambicioso de poder. Nunca ha pensado en traicionar a nadie, pero si le juegan chueco, pues él es, como tú dices, muy frontal, ¿no? Para él no hay medias tintas, o sea, no hay un castigo específico, sino es eliminar a la persona que te estorba o que te traiciona o que te quiere engañar, ¿no? Hay una palabra clave que dijiste acá, la ambición. Yo siento que para él la ambición y ese instinto de protección a los suyos, a sus hijos, a su círculo cercano, van muy de la mano. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cuál crees que es su motor? ¿Es esa ambición de crecer, de ganar más dinero, de mantener el negocio familiar, que aquí es un negocio familiar bastante complicado, y a la par proteger a la gente? ¿Por dónde crees que él se mueve? ¿La protección, la ambición o maybe ambas? Ambas. Yo Ambas, diría ¿no? que ambas, porque por una parte está la ambición en el sentido, y te voy a poner un ejemplo, él quiere que sus hijos se dediquen a lo mismo que él. O sea, Claro. hay una idea muy equivocada en lo que para el azufrero es superarse en la vida. Superarse en la vida no es meter a su hijo a una escuela secundaria, a una preparatoria, a estudiar una carrera, sino superarse en la vida para él es que sus hijos, por ejemplo, vayan tomando su lugar y vayan aprendiendo cómo es el negocio, ¿no? Es obviamente una percepción muy equivocada, Claro. pero él, en su ignorancia, el azufrero, porque no es un tipo brillante, es un tipo inteligente, es un tipo audaz, es un tipo que a todo lo que le ve posibilidades de ganar dinero, para él eso es superación. Entonces, él quiere que sus hijos participen en eso, ¿no? Una idea obviamente muy equivocada, pero ese es el azufrero. Te repito, dentro de su ignorancia, para él hacer partícipe a sus hijos de sus negocios ya es un logro, es un triunfo. A pesar de los reclamos,
de su madre. O sea, yo creo que los seres humanos cuando tenemos algo cerca, dejamos de darle valor. Cuando nos hace falta, nos damos cuenta de qué tan grande era eso que teníamos tan cerca, ¿no? Ya sea una persona, un objeto, un juguete, dinero, costumbres y todo eso. Pero aquí hay un freno que el azufrero tiene y que lo va haciendo pensar, ¿no? Cuando su madre le dice 2 o 3 cosas que lo hacen recapacitar. Y te pongo un ejemplo. Cuando él conoce a Graciela, se enamora perdidamente de Graciela. Y él es sincero con ella y quiere ofrecerle una gran vida. Ya después, dentro de la historia, veremos cuál es el desenlace de esta parte, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sin spoiler, porque nos regañan a los dos, ¿eh? No, nada de eso. Nada de eso. Pero sí nos damos cuenta que el azufrero es una persona que no es un hielo, no es frío, no es un asesino como el famoso Ice, ¿no? Que era un hombre casado, tenía su familia y le encargaban una tarea de ir a asesinar a alguien y con toda la frialdad del mundo iba y lo hacía. El azufrero no es así. Él no acciona, reacciona. De acuerdo. Entonces, Y muchas veces desde el corazón también. No siempre desde la cabeza, también reacciona por el corazón y por sentimientos desde lo que puede. Así lo siento yo y por eso es que me parece un villano tan particular y como tan identificable dentro de todo, ¿no? sí, mira, yo traté siempre de inyectarle esa cercanía con los hijos. Incluso lo hablamos cuando estábamos grabando. Hay que abrazarnos, hay que querernos, que se vea que somos una familia. No nada más es un mafioso, es una persona que quiere a sus hijos, quiere sentir el cariño de ellos, la comprensión de ellos, porque casi siempre que Azufrero toma una decisión, sí la toma y sí se casa con ella, pero como que siempre está pidiendo la aceptación de sus hijos, de su madre, en cada idea que él va queriendo desarrollar, ¿no? En cada movimiento que él quiere hacer. Como que siempre está pidiendo ¿cómo se dice? La No solo aprobación. aceptación, sino la aprobación Sí, de acuerdo. de los que lo rodean, en acuerdo. este caso, sus hijos y su madre, ¿no? Has nombrado a la madre y yo también. La madre es un componente claro aquí en Azufrero y que eso también siento, tú me vas a corregir si me equivoco, siento que lo humaniza muchísimo también, ¿no? Le da ese componente afectivo que le suma a este villano. ¿Cómo lo ves tú? Cuando un hombre así demuestra ese respeto y oye, con mi madre no te metas, ¿le da esa humanización al personaje? Sí, completamente. O sea, tiene sus principios este villano, a pesar de ser un delincuente, tiene sus principios, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de ellos. Con mi madre no te metas, ¿no? Con eso no se juega. Con el respeto y el amor a la madre, con eso no se juega. No hay negociación. O sea, es algo que que Azufrero lo ve como una regla de la vida, ¿no? Quizá mis padres me lo enseñaron, yo lo vi en mis padres y en otras personas que seguramente al crecer con ellos también tenían ese mismo principio. Muy importante la figura de la madre en la vida del azufrero y muy importante la figura de los hijos como una gran responsabilidad, como la parte... Decimos que los delincuentes pueden no tener sentimientos por las acciones que realizan, pero realmente acá el azufrero, su parte, no quisiera decir ternura, pero sí su parte débil son sus hijos, son sus creaciones, ¿no? Como si vas moldeando un muñeco de plastilina y le vas poniendo los brazos, los ojos, las piernas. Así es como él quiere a sus hijos, ¿no? Incluso en algún comportamiento equivocado de alguno de los hijos, el azufrero los regaña como si él estuviera haciendo las cosas bien. Y obviamente pues es un hombre que vive del lado de la corrupción, ¿no?
algo que me encanta de él y me lo he disfrutado mucho son los refranes, que me parece comiquísimo. De vez en cuando suelta unos refranes muy particulares y muy simpáticos que a mí me matan de risa viéndolos día tras día en Lobo Morir Matando. ¿Para ti cómo fue eso? Cuéntame, ¿tú te sabías esos Pues es que refranes? eso, ajá, como al establecer el estatus tanto económico como intelectual del azufrero, pues te das cuenta que es un hombre que ha crecido en el barrio, en la calle, al principio, y fíjate que todos estos dichos, o dimes y diretes, o pedacitos que son casi los poemas ignorantes que los seres humanos armamos sin que lleguen a ser un poema con riqueza de Claro, escritura o de labia, existen en el barrio, ¿no? Que árbol que crece torcido jamás su rama endereza, o ya sabes, hay miles de dichos que provienen pues de la calle, del barrio, y de ahí viene el azufrero, ¿no? Eduardo dice refranes en su vida diaria o no tanto. Yo, Ajá, pues más bien los escucho, más ok, bien los escucho. Eh, no es que los aplique exactamente o nada de eso, sino que sí te hacen recapacitar en muchas cosas y en muchas decisiones que vas a tomar en tu vida. Muchas veces, ajá, cuando el no sé qué cambia de piel, es la traición, ¿no? Que alguien te muestra una cara, pero realmente detrás de ello hay una trampa o hay otra cosa, ¿no? Que es lo que le pasa al azufrero con Hernán Cruz, con su socio principal. eh, eh, y pues tiene que estar bien vivo porque sí, claro. estos refranes y estos dichos son como pequeñas avisos y reglas que va aplicando el azufrero para no dejarse engañar, básicamente, ¿no? Yo creo que el azufrero tiene un complejo contra la traición y contra el engaño, entonces siempre él cree que está muy abusado y muy vivo defendiéndose de eso, pero muchas veces es creado en su mente, ¿no? Muchas veces hay varias acciones que el azufrero realiza que son equivocadas, como quitarle la vida a alguien, y se equivoca, pero él pensó que le iban a hacer algo antes que nada, ¿no? Claro, claro. Yéndonos más hacia el lado personal de Eduardo, algo que a mí me encanta de ti es que eres fanático de los superhéroes. Cuéntame de eso y cuéntame si has tenido chance de ir a estas convenciones como Comic-Con, etcétera, que sé que hay una en Ciudad de México y en tantos lugares del mundo. ¿Has tenido chance de ir? Sí, acá en México sí. ¿En Acá en serio? México fui, también hubo una en Los Ángeles hace tiempo y fui. Sí, mira, yo crecí con los puestos de revistas y admirando a Batman, ¿no? Principalmente. Eh, pero todos los cómics me fascinan, ¿no? Desde el cómic, uno de los más importantes que tenemos en México, si no el más importante, Calimán, por ejemplo, ¿no? Claro. Calimán, no sé si lo has oído, que Sí, sí, es sí. un héroe, superhéroe y serenidad y paciencia y todos esos dichos que él tenía, ¿no? Que de alguna forma te ayudan como parte de tu educación, ¿no? Porque al ser un Pero héroe, claro, todo, todo lo que sale de esa boca, pues es algo positivo para los chavitos. Pero siempre me ha gustado que aunque existe la injusticia, en los cómics existe la justicia. Existe siempre el castigo, no para el que se porte mal, sino para el que rompa las reglas de una sociedad que está, por ejemplo, la protección a los ciudadanos de parte de la policía, ¿no? El policía viene a ser ese héroe, el policía viene a ser ese cómic, ese Batman, ese lobo, en este caso, por ejemplo, yo comparaba mucho al lobo, que lo hace muy bien Arad, le queda muy fantástico. bien este héroe. eh, eh, para mí nuestra historia es un cómic completo, ¿no? Porque es un héroe rodeado de puros villanos, ¿no? Y de circunstancias que atentan
contra la vida de la niña, contra Renata. Pues ese es el entretenimiento que tiene esta serie, ¿no? Que es un héroe contra el mundo de la villanía por el cariño a esta niña que le han dado la tarea de protegerla. Entonces, para mí ha sido una gran suerte y muy agradecido con Telemundo por haberme permitido interpretar este personaje tan complejo, tan complicado, ¿no? Tan subes y bajas de sentimientos y de actitudes. Un hombre que de pronto se pone muy triste por algo demasiado triste, fuera de la realidad. Y un hombre que se alegra también demasiado por alguna jugada que le salió. Es un gran logro. Yo, como lo vi la historia desde un principio como un cómic, también vi al Azufrero como un poquito, no sé si está bien dicha la palabra, un guasón, un guasenesco aquí. Sí, claro. Complicado, ¿no? Claro, porque es el humor que viene también desde ese lado villano que lo hace cautivador, ¿no? Para todos. Me encanta Bueno, el eso. sentido del humor para el Azufrero es básico. Absolutamente. El Azufrero siempre quiere estar divirtiendo. Él quiere siempre estar divirtiéndose. Él ve la vida con mucha alegría, la quiere vivir y siempre es un hombre que se mantiene de buen humor. Incluso cuando hace sus villanadas, lo hace de buen humor, lo hace en un tonito ahí. No es burla, es sentido del humor. Claro. Mira, y hablando de este gusto por los superhéroes, he visto ese mural que tú tienes en casa, maravilloso. Sí. ¿Sientes que hay algún Gracias. espacio todavía ahí que falte llenar? ¿Ya lo tienes pensado? ¿Todavía no? ¿Estás pensando que otro superhéroe Ya lo tengo sumar? pensado, sí. Sí, me falta casi la mitad, ¿no? Ok. De lo que quiero hacer. Porque no es toda la casa la que está así. O sea, por ejemplo, la sala, el comedor no tiene ningún dibujo de estos. Claro. Es más bien cuando entras, ves los dibujos. Mi recámara obviamente es la Baticueva. Qué cool. Ajá, mi baño pues también tiene muchos dibujos de héroes como Thor, que eso ya es de Marvel, ¿no? Pero sí, me falta ponerle ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama el que se enfrenta al Hombre Araña y avienta bombas? El héroe principal, Ay. que se sube a una especie de patineta y anda Sí, volando sí. y tirando bombas. El señor The Green Verde, me Goblin. dicen por aquí. El señor Verde. Sí. Claro, claro. Ese me falta porque no nada más puedo tener héroes, tengo que tener a los villanos también. Pero por supuesto. Si no hay villano, no hay motivo para que nadie sea un héroe. Sin villano no hay historia, así es. Mira, Exacto. Eduardo, y si tú pudieras recibir un superpoder de tu superhéroe favorito que te diría, mira, ven acá, yo te voy a dar un superpoder, ¿cuál sería? Es que no existe en ninguno de ellos ese poder que yo quisiera tener. ¿Cuál es? Pero lo digo de todo corazón. Sanar a los niños con cáncer, sanar a los niños que no tienen que comer, sanar a los niños que están en la calle, que son víctimas de alguna injusticia, de maltrato, de incluso robo. Es un delito que ha ido creciendo desafortunadamente. No me refiero a mi país nada más, sino en todo el mundo. Salvar a los niños. Así es. Todo el mundo dice es el futuro de la humanidad, pero si nos pusiéramos a pensar cuánta parte de la humanidad los lastima y los daña, es alarmante. Es alarmante y qué bonita que esa sea tu respuesta, que agradezco un montón. Eduardo Yáñez, agradezco de corazón tu tiempo, agradezco esta conversación y a Azufrero, que es un villano fantástico que nos tiene a todos, bueno,
pegados a la pantalla. Eduardo Yáñez en la casa, qué honor tenerte aquí. Gracias. Y a ustedes, gente, por favor, sigan viendo Lobo Morir Matando a las 10 p.m. 9 Centro por Telemundo de lunes a viernes. Eduardo, gracias. Así es. Quisiera decir algo más. Por favor. Yo quiero decirle al público que nuestra labor principal, fuera de todo esto que acabo de decir, es entretenerlos a todos ustedes. Es maravilloso que una persona llegue de su trabajo cansado de problemas, de cómo le fueron las cosas en el trabajo, y pueda prender la televisión, sintonizarnos, y le podamos dar esa media hora o esa hora de entretenimiento y que puedan olvidarse de sus problemas en algún momento. Eso es realmente la labor de nosotros los actores. Así es. Nada más. Y vaya que lo has logrado a lo largo de tu carrera. Eduardo Yáñez, muchísimas gracias. Muchas bendiciones a todos. Hasta pronto. Gente, ya saben, no se pierdan Lobo Morir Matando a las 10 p.m. 9 Centro, de lunes a viernes por Telemundo, con este actorazo y un elenco espectacular. Gracias.